Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía Capital. Intereconomía es lunes ya 16 de marzo y la guerra de Irán entra en su tercera semana. Enseguida voy con el despliegue de amenazas de Donald Trump a la OTAN. Está la OTAN en su diana. Pero antes, aquí en casa, Castilla y León, elecciones. Las urnas han hablado, la derecha seguirá gobernando la región como lo lleva haciendo en los últimos 39 años. El Partido Popular gana las elecciones, de 31 escaños pasa a 33 y aumenta la distancia con el Partido Socialista, pero también tendrá que pactar con Vox, que crece pero menos de lo esperado. Y ojo, ceremonia de los Oscar, ceremonia que deja un claro ganador, la batalla más larga y una decepción. Chirac se queda con las manos vacías, no hay estatuilla. Y mientras, la guerra de Irán prosigue. El petróleo cotiza en $104, el Brent, y las bolsas están cayendo. Tercera semana que comienza con un Trump en estado, si puede ser, aún más puro. Lo último, o lo penúltimo, una petición de ayuda y una amenaza. Pide Donald Trump ayuda a los países más afectados por el bloqueo del estrecho de Hormuz para que vigilen los petroleros que navegan por la zona y asegurar su tránsito, y amenaza al mismo tiempo a los aliados si no colaboran en ese futuro. Dice que será muy malo el escenario. En una breve entrevista a Financial Times, Trump afirma que, así como Estados Unidos ha ayudado a Ucrania en la guerra con Rusia, espera que Europa contribuya en el estrecho de Hormuz, cuyo cierre ha disparado los precios de los hidrocarburos en todo el mundo. Minutos antes, en declaraciones a periodistas a bordo del Air Force One durante el vuelo de regreso desde Mar-a-Lago a Washington, aseguraba que está conversando con varios países para formar una coalición internacional que patrulle el estrecho de Hormuz. Estamos exigiendo que estos países intervengan y protejan su propio territorio, porque es su territorio, es un lugar del que obtienen su energía y deberían venir y ayudarnos a protegerlo. Estamos hablando con otros países para que colaboren con nosotros en la vigilancia del estrecho y creo que estamos consiguiendo que se sumen a nuestra iniciativa. Si lo conseguimos, estupendo, y si no, tampoco pasa nada. Trump estaría pensando en una coalición de 7 países con Reino Unido, Corea del Sur, Francia, con Japón, entre otros. De momento se lleva 2 no. La primera ministra Sanae Takaichi niega que existan planes para realizar un despliegue militar en el estrecho de Hormuz. Estas declaraciones llegan en la misma semana en la que tiene previsto su primer viaje a Estados Unidos desde que asumió el cargo. Lo mismo le ha dicho el gobierno de Australia. No enviará buques de la Armada a la zona para escoltar a los petroleros que transitan por esta zona. Y aquí en Europa, ayer declaraciones del ministro de Exteriores de Alemania, asegurando que no participarán en ninguna misión para asegurar el estrecho. Trump también está presionando a China. ¿Cómo? Esta madrugada, en una entrevista a Financial Times, afirmaba que podría retrasar su viaje a China previsto para finales de este mes. Washington intenta de esta forma presionar a Pekín para que ayude a reabrir ese estrecho de Hormuz. Subraya un nuevo punto de fricción en una relación bilateral que ya es bastante frágil. Esta visita sería la primera de un presidente norteamericano desde el último viaje de Trump durante su primer mandato en 2017. Además, se produce 5 meses después de que los dos líderes se reunieran en la ciudad surcoreana de Busan, donde acordaron una tregua de un año en una guerra comercial que el pasado ejercicio provocó que los aranceles recíprocos se disparaban a niveles de 3 dígitos. En los mercados, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, en los mercados muy pendientes del parte de guerra, de esas negociaciones, de esa petición de ayuda, de esas amenazas, y bueno, estamos viendo órdenes vendedoras en Asia. Los futuros de Wall Street vienen en verde, pero ojo, porque el viernes hubo caídas importantes. El petróleo se columpia en el entorno de los $100, alimentando el temor inflacionista, y todo ello en una semana clave porque tenemos bancos centrales. Eva Villanueva en el calendario. Pues sí, sin lugar a dudas, esas citas con la política monetaria, con las decisiones de tipos que van a ser claves en un momento de tensión energética, por lo tanto, de ese motor inflacionario, y el temor sobre cómo pueda impactar en la macro. Todo esto, como decimos, deja a los mercados en ese escenario de presión, y vemos como Wall Street viene de una nueva jornada, de una nueva semana de caídas. Veíamos el S&P 500, de hecho, cerrar en los 6.632 puntos
el cierre del viernes, acumulando 3 semanas consecutivas de pérdidas y marcando su nivel más bajo del año. Aunque con todo, y pese al miedo del mercado, los expertos señalan que solo está un 5% por debajo de su máximo reciente de 6.632,19 puntos. Era el cierre del viernes. Los futuros a esta hora tratan de recuperarse. Vemos futuros del S&P 500 que avanzan el 0,60%, los del Nasdaq un 0,63% y los del Dow Jones, el índice de la economía más tradicional, que avanza un 0,47%. Vemos como en Asia hoy se están imponiendo las ventas ante el temor precisamente de esos países más expuestos a lo que podría ser un shock energético. El índice Nikkei en Tokio cede tímidamente hasta los 53.720 puntos. El Kospi surcoreano sube, en cambio, el 1,17%, y vemos cómo Europa se prepara para un inicio de semana con subidas del 0,43%, los futuros del DAX y los del Eurostoxx 50 que anticipan subidas del 0,52%. Y todo en un escenario donde el petróleo sigue siendo el gran protagonista. Tenemos al Brent, como decía, subiendo hasta ahora el 1%, 104,26 dólares, el West Texas en 98,71 dólares, y ese crudo ligero que a esta hora se toma un cierto respiro en 98,64 dólares, viendo como este mes se han disparado más de un 40% y alcanzando su nivel más alto desde 2022, y todo, como decías, en la previa de una semana que va a estar marcada por las decisiones de tipos de la FED o del Banco Central Europeo, entre otros, en medio de la preocupación sobre los precios de energía y en medio de lo que está siendo la búsqueda de refugio. Ha sido ahí donde el dólar ha estado brillando. Vemos cómo se sitúa ese índice dólar en esa canasta frente a las principales divisas por encima de 100, aún así retrocede moderadamente. Tenemos al euro-dólar en 1,1432 unidades, con fuerte debilidad, y en un escenario donde esta madrugada la preocupación ha estado en torno a la rupia, muy cerca de mínimos históricos, mientras la probabilidad de ventas de dólares por parte del Banco de la Reserva de la India ayudan a proteger esa rupia que ha marcado 92,46. Todo en un escenario donde el oro ha perdido esta madrugada los $5.000, a esta hora algo más elevado, $5.017, como decías, pendiente de lo que es la expectativa de de cómo se alejan los recortes de tipos que se estaban esperando hace tan solo unas semanas antes del conflicto. Los mercados muy pendientes de los bancos centrales. Va a ser una semana grande con cita para la Reserva Federal, para el Banco Central Europeo y también el Banco de Japón. Ahí están el mercado de la renta fija, especialmente con cierta tensión en los largos plazos, porque descuentan un repunte de los precios que hará cambiar la política monetaria. El T-Bond está en el 4,26% de rentabilidad, el Bund alemán en el 2,98% y el 10 años de Japón en el 2,27%. Pero hay, Eva, más claves. ¿Cuáles? Pues sí, efectivamente, clave lo que apunten Jerome Powell, Christine Lagarde, porque además es esa primera reunión en medio de la guerra, pero también una cita con la Reserva Federal en la que va a haber proyecciones macroeconómicas y que van a estar marcadas por ese escenario de mayor inflación, de menor crecimiento y, por supuesto, en Europa avivándose la llama del temor a la estanflación. Más allá de esos bancos centrales a los que se van a sumar, por ejemplo, Australia, Canadá, Suiza y Suecia, van a estar los datos que van a acompañar este escenario. De hecho, este martes aquí en Europa se publica el IPC de la eurozona. También vamos a tener datos de precios en Italia y el viernes tendremos precios industriales en Alemania. También en Estados Unidos vamos a conocer cifras de empleo privado, ese ADP que se va a publicar en la jornada del martes, y el miércoles índices de precios industriales, todo en lo que va a ser la gran referencia del paraguas de la política monetaria y las citas con los bancos centrales. En cuanto a las grandes referencias empresariales por parte de la tecnología y de la IA, hoy es clave, arranca la conferencia
GTC de Nvidia y los inversores van a tratar de buscar en ella un posible catalizador positivo. También va a continuar la campaña de resultados a menor gas. Tenemos compañías de consumo como Macy's, compañías como CK Hutchinson, que va a recoger también lo que es la presión de la geopolítica, o mirando a Asia, resultados como Tencent. El viernes en España, junta de accionistas de BBVA, y todo esto, por supuesto, en un paraguas que va a estar marcado por las reuniones preparatorias de la reunión del Consejo Europeo del jueves y del viernes, en medio de la tensión geopolítica, pendientes de la guerra en Irán y cómo siga desarrollándose el precio en torno al petróleo. Justo hoy lunes, los ministros de Exteriores de la Unión Europea debatirán la posibilidad de reforzar una misión naval en Oriente Medio. El Consejo de Asuntos Exteriores tendrá lugar en Bruselas y estará presidido por la alta representante Kaja Kallas. Hoy lunes también se reúnen los ministros de Energía de la Unión Europea para sopesar opciones para frenar los costes energéticos. Los funcionarios elaboran planes de emergencia para mitigar el impacto del aumento vertiginoso de los precios del petróleo y del gas en nuestro bolsillo. Estarían examinando el apoyo estatal a las industrias, reducciones de impuestos nacionales y una próxima revisión del mercado de carbono de la Unión Europea para facilitar el suministro de permisos de CO2. Son las 7:11, es lunes 16 de marzo, el día nos trae más noticias y empezamos en clave nacional con la noche electoral y el resultado. El Partido Popular gana las elecciones en Castilla y León, pero necesitará el apoyo de Vox para gobernar. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días, los populares consiguen 33 procuradores, 2 más que en las elecciones de 2022. Vox, por su parte, consigue un escaño más que en las anteriores elecciones y acaba con 14. Para el candidato popular Alfonso Fernández Mañueco, Castilla y León ha elegido certezas. El Partido Popular ha ganado las elecciones. Frente al ruido, el panorama negativo, el panorama gris que veían otros partidos, nuestra tierra ha elegido certezas. Ha respaldado de forma mayoritaria el proyecto que encarna el Partido Popular. Muchas gracias a todos los que han confiado en nosotros. Un optimismo que compartía también el candidato socialista Carlos Martínez, que ponía la pelota en el tejado de Vox y se preguntaba si el partido de Pollán va a estar dispuesto a ser la muletilla de Vox. Vamos a ver hasta qué punto Vox está dispuesto a ser esa muleta permanente. Vamos a ver cómo esa derechita valiente sigue siendo la derechita cobarde que apoya al PP. Y os digo una última cosa. En esta primera baza no tenemos cartas. En la segunda, todas. Vamos a por ellos. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reúne hoy con el conjunto del sector agroalimentario y pesquero. Lo hace para analizar la situación actual y evaluar posibles medidas para mitigar el impacto económico y, como consecuencia, del conflicto en Oriente Medio. La patronal pesquera ya ha adelantado que pedirá al Ejecutivo medidas compensatorias que permitan mantener su actividad ante el disparado incremento de los costes de producción, que podrían llevar a parones de la actividad. Donald Trump asegura que llegarán a un acuerdo con Cuba muy pronto. El mandatario estadounidense afirma que a los periodistas en el Air Force One que Cuba es una nación fallida y que llegarán a un acuerdo o harán lo que tengan que hacer. Cuba también quiere llegar a un acuerdo y creo que muy pronto habrá un acuerdo, lo que sea que tengamos que hacer. Tenemos a mucha gente estupenda que vota a Trump, hay mucha gente estupenda de Cuba que fue expulsada del país de forma violenta y asesinada, y por eso estamos hablando con Cuba. Sí que lo estamos haciendo. Unas palabras que vienen tras las grandes protestas que ha habido en el país, donde la ciudad de Morón un grupo de manifestantes ha asaltado la sede del Partido Comunista de Cuba, algo insólito en la historia del régimen. En Francia, los resultados de la primera vuelta a las municipales dejan 2 claros ganadores, Agrupación Nacional y Francia Insumisa. El partido de Marine Le Pen se ha convertido en la segunda fuerza más votada en Marsella y en Niza. Su candidato Eric Ciotti ha sido el más votado. La izquierda melenchonista, por su parte, tiene la llave para gobernar París, Marsella y Lyon, y podría conquistar Lille. Tanto el socialista Olivier Faure como el conservador Bruno Retailleau, que han apelado a un cordón sanitario para apartar a estos dos partidos. El primer ministro británico Keir Starmer se reúne con su homólogo canadiense Mark Carney.
Entre los temas que van a abordar se encuentra la defensa colectiva, los cambios económicos mundiales y la situación actual en Oriente Medio. Un encuentro que viene precedido de la llamada telefónica que ha tenido el líder británico con Donald Trump. En ella han destacado la importancia de reabrir el estrecho de Hormuz para poner fin a la interrupción del transporte mundial que está provocando un aumento de los precios en todo el mundo, tal como ha informado en un comunicado el gobierno de Reino Unido. Y el secretario de Economía de México viaja a Estados Unidos para el arranque de la primera ronda de negociaciones bilaterales. Una ronda que se inicia esta semana en Washington y donde la parte mexicana buscará terminar con los aranceles impuestos al acero, aluminio y los vehículos. Un encuentro que reunirá al representante mexicano Marcelo Ebrard y al representante comercial de Estados Unidos Jamieson Greer, y que no contará con la presencia de Canadá, algo que ve lógico teniendo en cuenta los temas a tratar: sustitución de importaciones de países de fuera de Norteamérica, reglas de origen y seguridad de las cadenas de valor. 7:19, miramos a los mercados. Lo primero es el tiempo real y empiezo por el VIX, el llamado índice del miedo. Está recortando posiciones, cae casi un 2% y se coloca en 24,38 puntos. El viernes pasado llegó a superar con holgura los 25 puntos. En las plazas asiáticas, el rojo es el protagonista. Pues sí, efectivamente tenemos esta mañana como el índice Nikkei en Tokio está retrocediendo un 0,19% hasta los 53.704 puntos. Vemos, sin embargo, como el Kospi surcoreano está subiendo el 1,27% en los 5.559 puntos en una jornada donde además estamos viendo fuerte su tecnología. Tenemos las acciones de SK Hynix subiendo un 6,4%, por ejemplo, y tenemos, por supuesto, también lo que está siendo la lectura de Australia, el ASX 200, retrocede un 0,39% hasta los 8.583 puntos. En India, avances moderados del 0,19%, 23.195 puntos en una jornada de presión sobre su divisa, sobre la rupia, y clave la lectura mixta que vemos hasta ahora en las plazas chinas. El Hansen de Hong Kong sube un 1,28%, 25.788 puntos, fuerte subidón de los chips, de la tecnología, de los coches, y vemos a Shanghái retroceder un 0,50%, 4.075 puntos en una jornada de datos macroeconómicos. Futuros que vienen en Europa en verde. El DAX Xetra arriba un 0,40% y el futuro del Eurostock 50 con vencimiento ya en junio sube un 0,53%. Futuros americanos también con ligeras ganancias. Sube medio punto el futuro del Dow Jones, un 0,62 apunta el alza en el futuro del S&P 500 y Nasdaq 100 ahora mismo está subiendo su futuro un 0,64%. Bitcoin tiempo real, $73.732, sube un 3% frente a ayer, y Ethereum también arriba, con más fuerza, con más energía, rebota un 7,64% a 2.268. Es lo que tenemos, la fotografía. Vamos ahora con lo más importante, el contenido. Bueno, y empezamos con el segundo mayor fabricante de chips de China, Huawei. Sube con fuerza el calor de informaciones sobre sus planes de producción de chips de inteligencia artificial de 7 nanómetros. Vemos cómo está subiendo un 5% en Hong Kong y el 2% en Shanghái. Según está informando Reuters en exclusiva, Huali Microelectronics, su división de fabricación de chips por contrato, ha desarrollado tecnologías avanzadas de esas fabricaciones de semiconductores que pueden utilizarse para producir chips de inteligencia artificial, lo que supone un hito importante en los esfuerzos de Pekín por impulsar la autosuficiencia tecnológica. Según las fuentes citadas, está preparando un proceso de fabricación de chips de 7 nanómetros en su planta de Shanghái, lo que la convertiría en la segunda fabricante de chips de China con tecnologías tan avanzadas. Si se comercializa, este desarrollo convertiría a Huawei en el segundo fabricante chino en capaz de utilizar esa tecnología de 7 nanómetros después de SMIC. Por cierto, actualizando esa cotización, tenemos esta mañana a Huawei disparándose por encima del doble dígito. Esta mañana están sus acciones cotizando en Hong Kong disparándose un 10,96%, mientras que SMIC también lo está haciendo con esas fuertes subidas de 2 dígitos, y GG Device con subidas del 14%. Atentos a las acciones de Xiaomi, suben un 5% antes del lanzamiento de su 7 SV actualizado. El gigante chino de la electrónica ha anunciado que lanzará una versión actualizada de su sedán eléctrico SU7 a finales de esta semana, el 19 de marzo. Sus títulos suben más del 5%.
en Hong Kong y alimenta el índice, ese vehículo eléctrico SU7 actualizado que cuenta con mejores características de batería, seguridad y hardware. Es fundamental para el ambicioso objetivo de ventas de vehículos eléctricos de Xiaomi de al menos 55.000 unidades en 2026. De hecho, si vemos lo que está pasando en ese mercado esta mañana, vemos cómo también entre esos fabricantes de coches hemos visto fuertes subidas entre lo que están siendo los títulos de otros como son NIO o BYD. Atentos también a las acciones de Zipu, se disparan tras lanzar GLM-5 Turbo para OpenCloud. Pues sí, las acciones de la desarrolladora china de inteligencia artificial Zipu, más conocida como Knowledge Atlas, se han disparado hasta un 16% tras anunciar un nuevo modelo de lenguaje grande diseñado específicamente para flujos de trabajo de agentes de IA. Se trata de GLM-5 Turbo, es un modelo base optimizado para el ecosistema de agentes OpenCloud, con el objetivo de mejorar la forma en que los sistemas de IA ejecutan tareas automatizadas complejas e interactúan con herramientas externas. Según la información en la plataforma de desarrolladores de la compañía, este GLM-5 Turbo ha sido entrenado específicamente para escenarios OpenCloud, fortaleciendo capacidades como la invocación de herramientas, el seguimiento de instrucciones y la ejecución de tareas de cadena larga. En Estados Unidos hoy conocemos la evolución de la producción industrial de febrero. El martes 17 se publicarán las ventas de viviendas pendientes también de febrero. Y mañana atención porque estaremos muy al tanto de la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. El viernes pasado, rojo, caída de 1 punto para el Nasdaq. El Dow Jones se dejó, Roberto, un 0,71% y el Dow Jones bajó un 0,26%. Sí, bajaba el S&P 500 un 0,61 y un 0,26 baja el Dow Jones. El índice tecnológico se ve presionado por el desplome de Adobe y de Meta. Los títulos de la primera cayeron un 7,58% después de anunciar la salida de su CEO Shantanu Narayen, que deja la empresa después de 18 años en el cargo. La compañía, eso sí, había anunciado unos resultados que batieron todas las expectativas, tanto en ingresos como en beneficio por acción, además de presentar unas previsiones de beneficios del segundo trimestre fiscal mejores de lo esperado. El anuncio de la búsqueda de un nuevo CEO provocó estas caídas debido a que la incertidumbre de la IA está haciendo que muchas empresas busquen nuevos líderes. Además, los títulos de Adobe se vieron resentidos después de recibir varias rebajas de recomendación de algunos bancos como Barclays. Meta bajó casi un 4% después de que el New York Times publicara un informe en el que detallaba que el último modelo de IA de la compañía ha tenido dificultades para igualar el rendimiento de los sistemas líderes de sus rivales. Este nuevo modelo funcional de IA llamado Avocado ha tenido un rendimiento inferior a los modelos competidores de Google, OpenAI y Anthropic en pruebas internas, según el informe. Bueno, atentos a la conferencia GTC de Nvidia. Empieza hoy y termina el próximo jueves. En ella, el fabricante de chips anunciará los últimos avances en materia de semiconductores y de tecnología. Antes de la misma, Bank of America ha reiterado su recomendación de comprar, ya que esperan que la desarrolladora de semiconductores anuncie una cartera de IA más amplia y nuevos productos. El optimismo de la entidad financiera es tal que le ha dado un potencial alcista en bolsa de hasta el 60%. Bueno, el viernes protagonista para la inflación de enero y segunda lectura del PIB del cuarto trimestre de 2025. El deflactor de consumo privado PCE en Estados Unidos ha bajado en enero hasta el 2,8% frente al 2,9% que marcaba el dato de diciembre. La tasa subyacente se mantuvo sin cambios en el 3,1%, un dato que es uno de los favoritos de la Fed para decidir tipos, que cobra aún más importancia ya que esta semana será cuando el organismo se reúna para decidir sobre ellos. Bueno, y el mercado espera que las tasas se mantengan sin cambios, atendiendo sobre todo a la incertidumbre pues que llega desde la guerra de Irán. La herramienta FedWatch de CME da una probabilidad a ello del 99,2%. Juan Gómez Bada, asesor de Advantage Fund y de Advantage Pure Equity, sobre la decisión de los bancos centrales. Entendemos que los bancos centrales se ceñirán a esa inflación sin estos elementos, sin energía y alimentos, porque también hay que tener en cuenta que cuando la situación se aclare o deje de tener impacto el cierre del estrecho de Hormuz, porque haya otras alternativas y el mundo se vaya adaptando poco a poco, pues esos mismos precios que hoy suben bajarán. Son las 7:28, esto es Radio Intereconomía.
Bueno, miramos a Europa para hoy, para la semana. Lo más importante, muy rapidito, Ángeles. Buenos días, ¿qué tienes? Muy buenos días. Hoy no hay datos macro. Mañana conoceremos la encuesta ZEW de confianza inversora de marzo en Alemania. El miércoles, el IPC de febrero en la eurozona. El dato final, se espera una aceleración de los precios al 1,9%, a pesar de que todavía no se mostrarán los efectos del conflicto en Oriente Medio. Y ojo al jueves, porque tenemos reunión del Banco de Inglaterra y del BCE en un contexto de alta incertidumbre por las consecuencias sobre los precios y la actividad económica de la guerra en Irán. Del viernes y de la semana, 3 pinceladas. El IBEX se dejaba el pasado viernes un 0,47% y parte desde 17.059 puntos. La segunda semana de guerra se saldó con una mínima caída del 0,09%. Los mejores valores de la semana fueron Repsol, que ganó un 10,8%, Solaria, que subió un 8%, y Endesa, que avanzó un 6%. Lo peor para Grifols, bajó un 8,4%. ArcelorMittal se dejó un 6,6% y Merlin Properties retrocedía un 5,7%. En el resto de Europa, el pasado viernes, el DAX alemán se dejaba un 0,6%, París bajaba un 0,9%, Milán un 0,36% y Londres un 0,43%. Escuchamos a Alberto Roldán, profesor de Economía y Finanzas de la Universidad Europea, sobre la estrategia en esta situación. Yo creo que tener ahora mucha renta variable y sobre todo a sectores cíclicos o que estén muy vinculados o correlacionados con el impacto del crudo no tiene sentido. Ahí sí que podemos hacer ajustes. Se puede corregir con la introducción de compañías de energía, fondos especializados en inversión de energía, materias primas, el oro, por supuesto, siempre estructuralmente en la cartera, y luego en la parte de renta fija, duraciones cortitas. Ahora el crédito está ensanchando, pues ¿qué sentido tiene mantener ahora posiciones largas en crédito? Posiblemente ninguno. Dos cositas más importantes que van a estar en el radar en los próximos minutos, en las próximas horas. Uno de ellos, China. El crecimiento de la producción industrial del país se ha acelerado entre enero y febrero al 6,3%. Marca el mayor aumento desde septiembre por el impulso inesperado de las exportaciones, especialmente a países europeos y del sudeste asiático. Ojo, porque tenemos en este país las ventas minoristas. Repuntan en marzo un 2,8% los dos primeros meses, por encima del 0,9% de diciembre. Y por el lado negativo, atentos a la inversión inmobiliaria en China. Se desplomaba un 11,1% en los dos primeros meses del ejercicio. Son datos macro importantes en China a tener en el radar. Y el otro punto a tener en el radar, el crédito privado. El mercado está retirando dinero de los fondos que prestan dinero a las empresas por miedo a una ola de impagos ante el impacto de la inteligencia artificial en diversos sectores, los efectos de la guerra de Irán y laxos estándares de solvencia. Es un sector de 2,5 billones de dólares y es muy importante seguir durante toda esta semana todas las noticias relacionadas con el crédito privado. 7:31, esto es Radio Intereconomía. Con Eduardo Bolinches, analista de Invertia, el diario económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a analizar lo que está pasando en el mercado, vamos a intentar comprender hacia dónde va el petróleo, hacia dónde van los bonos y hacia dónde va también el cambio euro-dólar. En Blend, tiempo real, 104,84 dólares, rebota un 1,65%. Estamos viendo también el cambio euro-dólar en 1,14 unidades. Y muy interesante el comportamiento de los bonos. El 10 años americano en rentabilidad está rebotando al 4,26%. Aunque el viernes llegó a superar el 4,30%. Eduardo Bolinches, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. Oye, primero el petróleo, 104,87 dólares. Sigue la tensión en el mercado de las materias primas. ¿Qué escenarios? ¿Qué te dice el gráfico del petróleo? ¿Dónde está el techo? ¿Vamos a ver máximos crecientes en el corto plazo? Bueno, vamos a ver, tercera semana en la que nos adentramos ya en el inicio de la guerra, desde el inicio de la guerra, así que la tensión va a estar ahí, cotizaciones establecidas, estables por encima de los $100 y empieza a hacer daño. Estamos todavía muy lejos de ese 119,4, que sería el punto de nerviosismo extremo, ¿no? Donde efectivamente se pondrá en riesgo pues una posible recesión económica y, por supuesto, vamos a verle la patita al lobo esta misma semana. Hasta 9
bancos centrales dan cita esta semana. Algunos de ellos inclusive van a subir tipos de interés, como es el Banco de Australia. Está claro que Canadá, ni Estados Unidos, ni Japón, ni Suiza, ni por supuesto el Banco Central Europeo creo que lo hagan todavía, pero sí que van a empezar a decir mensajes verbales de que si la situación se mantiene así y nos acercamos a ese nivel de $120 barril, pues obviamente va a haber subida de tipos de interés para luchar contra la inflación, ¿no? Una inflación que ya sabemos que está, que la hemos sufrido quien haya llenado, por ejemplo, el depósito de gasolina o gasóleo de su vehículo, ¿no? Así que situación preocupante y que culminará esta semana con, si era un poco, pues con la cuádruple hora bruja, vencimiento de futuros y opciones del mes de marzo, ¿no? Así que va a ser una semana bastante entretenida, la verdad. Importante vigilar el cambio euro-dólar. Dime si ves más fuerte al dólar en el corto plazo y también el movimiento que estamos viendo en los bonos. Entra dinero, baja los precios y sube la rentabilidad. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Efectivamente. Tenemos por un lado una búsqueda de dólares. Hace falta liquidez para mantener posiciones abiertas y por eso baja hasta inclusive el oro, ¿no? Si bien es cierto que también se ve afectado por esa fortaleza del dólar estadounidense, ¿no? Estamos a punto de perder la cota de 1.14. Creo que esto es testimonial y temporal por la guerra. La tendencia natural es volver otra vez a la zona de 1.18 y ahora como referencias nos encontramos pues el 1.1384, que podremos verlo yo creo que sin ningún tipo de problema esta misma semana, ¿no? Referencias donde nos encontrábamos el 1 de agosto del año pasado, ¿no? Eso por lo que respecta al eurodólar. En cuanto a la rentabilidad de los bonos, pues sí, efectivamente, hay que hacer caja, como decía, se vende todo, absolutamente todo, y eso pues también está disparando la rentabilidad, como decías y bien comentabas, ¿no? Del bono estadounidense, pero también el europeo, japonés, etcétera, etcétera. Estamos muy caninos de liquidez. Ya, importante ver cómo se mueven otras materias primas, la plata, el oro, la plata mucho más volátil en estas últimas semanas y mirar también a Bitcoin. Cuéntame cómo lo estás viendo, Bolinches. Bueno, la plata siempre ha sido mucho más volátil que el oro. Tiene un componente de especulación brutal y además de manipulación. El oro ahora está jugueteando con los $5.000. Es factible que pueda conseguir mantenerse en base de cierres. Ha estado prácticamente toda la madrugada europea, mercado asiático, cotizando por debajo de los $5.000. Y la novedad será el Bitcoin, que afianza posiciones y que ya ha tentado los 74.000, que es una zona clara de resistencias. Salir del rango actual por encima de los $74.000 es darle continuidad hacia los 79.000. Creo que podemos verlo sin ningún tipo de problema esta misma semana. Así que más vale que no nos falle el 74, porque entonces obviamente nos quedaremos sin esos 79.000, ¿no? Pero pinta que está ahora entrando dinero en el Bitcoin. Muy importante, esta madrugada hemos conocido datos macro en China. Producción industrial se ha acelerado entre enero y febrero al 6,3%. Ventas minoristas han repuntado también en marzo un 2,8%. Y ojo también a la inversión inmobiliaria, que sin embargo nos da por la parte negativa, con un desplome del 11,1% en los 2 primeros meses del ejercicio. ¿Qué lectura haces, Bolinches, de estas cifras en China? Bueno, se confirma que el talón de Aquiles de la economía china es el mercado inmobiliario, totalmente desorbitado en tamaño, ¿no? Y en burbuja. La economía, pues dentro de lo que cabe, maravilloso, sigue creciendo y, bueno, es la lucha de dos grandes titanes, ¿no? Por un lado Estados Unidos, una economía en declive, y por otro lado, pues el nuevo cambio en la hegemonía mundial, que es la economía china, ¿no? Entonces, bueno, esto es tan lento, pues que no lo vemos día a día, pero efectivamente seguimos así, una economía que sube y una que baja. Mirando al mercado y con un horizonte un poco más de medio plazo, ¿qué valores, qué sectores podrían verse perjudicados y beneficiados por la subida del precio del petróleo y también por un cambio en la política monetaria de los bancos centrales? Bueno, pues habrá que tomar nota de una posible subida de tipos de interés para luchar contra una inflación en un escenario de mantenimiento de barril de petróleo por encima de $105. Estaría garantizado para la próxima reunión, no para esta semana, como bien comentaba, ¿no? Y, por supuesto, a partir de 120, recesión, con todo lo que conlleva, industria cíclica,
ventas de productos de uso, todo estaría perjudicado, ¿no? Sector defensa beneficiado, por supuesto que ya sabemos cómo se las gasta, por ejemplo, las petroleras, y aquí en España tenemos a Repsol, maravillosamente bien, con un barril de petróleo subiendo, con la particularidad que en cuestión de aproximadamente 3 meses van a tener que renegociar contratos de cobertura. Que hoy por hoy, pues a Repsol, pues con todo es política común, ¿no? El tener con futuros garantizados el barril de petróleo y por lo tanto ni le afecta al alza ni le afecta a la baja, ¿no? Pero efectivamente estos contratos de cobertura que hacen no solo los grandes productores sino también los grandes consumidores, como por ejemplo IAG, que en mi caso creo que valoro que está penalizada en excesiva, precisamente porque tiene también coberturas de precio de queroseno. Bueno, pues estas compañías lo suelen cubrir a 3-4 meses vista, ¿no? Por lo tanto, de momento no les afecta, pero podría afectarles si entramos en un escenario de guerra larga, ¿no? Habría que negociar contratos de cobertura a precios actuales, y eso sí, eso duele. Pero de momento tenemos a las petroleras con potencial de subida. Bitcoin lo veo en $73.811, Ethereum en $2.266. ¿Tú crees que lo peor ha pasado, que el suelo ya lo hemos visto? Bueno, 74.000, como te he dicho, es la clave. Si nos hacemos con los 74, nos vamos a $79.000 y a partir de ahí es la siguiente resistencia, ver y actuar. Lo importante es qué pasa con esa zona de pivote de 74.000. Podemos romperla al alza, irnos a 79, volver a bajar y confirmar que ahora el 74.000 es nivel de soporte y a partir de ahí girarse al alza y romper los 79. Ese sería un escenario fantástico que creo que es el que vamos a ver. Así que, por lo tanto, la respuesta sería sí, creo que ha pasado lo peor. Y un apunte más, Bolinches. En este escenario, ¿hay algo más interesante que digas, ojo, esto en el radar, ojo para el pequeño, mediano ahorrador, inversor? ¿Qué no perder de vista esta semana? Bueno, pues es vencimiento, cuádruple hora bruja, así que esperar hasta el miércoles, ver hacia dónde tira el vencimiento, ver si mantenemos los 17.000 puntos, ver también la evolución del sector bancario, que es el IBEX 35 en definitiva, y liquidez. Creo que a lo largo de toda la semana, porque estamos en un momento en el que desconocemos la duración del conflicto, desconocemos la cantidad de días que se le va a hacer daño a la economía, con barriles de petróleo por encima de $100, tanto el Brent como el Texas, y por lo tanto liquidez. La liquidez es el rey, como se está demostrando, porque se está vendiendo absolutamente todo y lo único que sube es el dólar estadounidense. Muy bien, pues Eduardo Bolinches, analista de Invertia, el diario económico del Español. Gracias por las claves, cuídate mucho y feliz semana por el lunes. Vamos a ir con los diarios a ver cómo reflejan la actualidad de este día, de este lunes, ya 16 de marzo. Vamos a empezar por el diario Expansión y luego vamos a seguir por el superlunes de El Economista. En el diario Expansión, así impactará la guerra en la economía de los mercados. El diario Expansión cuenta además que el Partido Popular se refuerza en Castilla y León, pero todavía necesita a Vox. Hace un especial sobre el resultado electoral en Castilla y León. Indra, Navantia y Airbus pujan por 35.500 millones. Las empresas de defensa españolas aspiran al grueso de megacontratos del Estado. 5 escenarios sobre la guerra de Irán. Es un amplio reportaje que lo explica. Y luego entrevista al CEO de Goldman Sachs Internacional. Europa es vulnerable, cuenta que Estados Unidos al conflicto de Irán. Muy interesante también, Mercadona, líder mundial de la distribución por rentabilidad. Vamos ahora con el superlunes del Economista, a ver cómo refleja la actualidad en esta jornada. Va con vivienda. Dice que se encarecerá un 7% este año, la mitad que en 2025. Las grandes ciudades registraron incrementos de precio del 18%. La FED y el Banco Central Europeo incluyen la guerra esta semana en su cuadro macroeconómico. El Roche Arena se blinda de ciberataques para conectar 5.000 espectadores. Hacienda vuelve a exigir a autónomos y pymes la emisión de facturas digitales. Y cuenta también este periódico que Grifols podrá comprar BPC y Aena en deuda
con Scranton, AEMA, y Freixenet sustituye el cava por un vino alemán y hunde la exportación. Las ventas de las bodegas catalanas caen un 45% en el exterior. También le dedica la portada a las elecciones en Castilla y León. El Partido Popular tendrá que pactar con Vox y el Partido Socialista se recupera en la comunidad autónoma. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Roberto Hugo, adelante. El País señala en su portada que el PP refuerza su mayoría, el PSOE crece y el ascenso de Vox se modera. El popular Fernández Mañueco logra 2 escaños más, pero necesitará a Vox para reeditar su gobierno. La portada del Mundo también destaca las elecciones en Castilla y León y dice que la nueva victoria del Partido Popular aleja al PSOE e impone sus techo a Abascal. También cuentan sobre la guerra en Irán, que los ayatolás resisten en Hormuz con sus enjambres de drones. Irán entra en la tercera semana de guerra con capacidad de bloquear el estrecho y disparar a diario a sus vecinos. La Razón señala en su portada que Moañueco consigue una clara victoria y el centro derecha arrasa. El PP gana las elecciones con 33 procuradores, a la vez que logra su objetivo de subir en votos y escaños. Y en la portada del ABC vemos imagen de la jornada electoral y titulan "El PP gana y se refuerza, Vox no logra su objetivo". Ahora nos vamos a Estados Unidos para comenzar el repaso de la prensa internacional, donde The Wall Street Journal titula "Estados Unidos intenta formar una coalición en torno a Irán para abordar la crisis energética". Por su parte, The Washington Post cuenta que cómo las tácticas de Irán están complicando una rápida declaración de victoria para Trump. Estados Unidos e Israel debilitaron considerablemente las fuerzas iraníes durante las 2 primeras semanas de guerra. También las reservas de uranio de Teherán y su capacidad para interrumpir el flujo de petróleo están frustrando los esfuerzos para ponerle fin. Y el New York Times destaca que al entrar en la tercera semana de guerra, Trump se enfrenta a decisiones difíciles. Nos vamos al repaso de las principales cabeceras europeas. El Handelsblatt en Alemania señala que Europa del Este es más atractiva en todos los sentidos. Ahora incluso los fabricantes de alta gama están trasladando su producción. Frankfurter Allgemeine, por su parte, destaca que Trump insta a la OTAN a prestar ayuda en el estrecho de Hormuz. La falta de apoyo sería muy mala para el futuro de la OTAN. Reino Unido, The Times, destaca en su portada que el jefe de la Policía Metropolitana visita Washington para solicitar ayuda con los archivos de Mandelson. Y Financial Times, por su parte, lleva en la primera página que Trump advierte que la OTAN se enfrenta a un futuro muy malo si los aliados no ayudan a Estados Unidos en Irán. Y terminamos este repaso con las portadas en Francia. Le Monde: 5 candidatos se han clasificado para la segunda vuelta de las elecciones municipales de París en una posible contienda a 5 bandas. Y Les Echos también lleva a las elecciones en portada. Elecciones locales de 2026. Tras un fuerte repunte de los partidos extremistas, comienza la batalla por la segunda vuelta.